En este tutorial te voy a presentar la resolución de otro tipo de ejercicios que se plantean de la siguiente forma. Nos piden graficar en el plano cartesiano la recta que pasa por el punto menos 2, menos 4 y su pendiente vale 2/3. Hasta aquí básicamente los métodos que hemos visto de graficación de líneas rectas se basan en tener como dato inicial la ecuación de la recta, es decir, una expresión matemática a partir de la cual puedo aplicar el método de asignar valores a X para encontrar sus valores en Y y armar su tabla de valores, o con el método de las intersecciones. Pero en este caso no tengo esa información, no tengo la ecuación de la recta, no tengo la expresión matemática, tampoco tengo dos puntos para ubicarlos en el plano cartesiano y con ello trazar la recta. No, en esta ocasión nos van a dar como información solamente las coordenadas de un punto por donde pasa esta recta y nos van a dar como información la pendiente de la recta. Bien, entonces te voy a explicar cómo abordar este tipo de ejercicios y para ello es súper importante que revisemos algunos datos, algunas características muy importantes de la función lineal que están presentadas en este resumen para que lo tomes muy en cuenta. Bueno, recuerda que la pendiente se representa por la letra M, es la inclinación de la recta y se calcula de esta manera, como variación vertical sobre variación horizontal o variación en Y sobre variación en X. Tenemos la fórmula para calcular la pendiente de la recta, pero esta fórmula nos sirve únicamente cuando tenemos las coordenadas de dos puntos por donde pasa la recta. De ahí tenemos el par x1y1 y el par x2y2. Y también podemos nosotros ya saber cómo es la monotonía de una función o de una gráfica a partir del valor de la pendiente. Si la pendiente es mayor a 0, es decir, es un valor positivo, sabemos que la gráfica es creciente, es decir, tendrá este tipo de inclinación. Si la pendiente es menor a 0, es decir, una cantidad negativa, la gráfica será decreciente y tendrá entonces este tipo de inclinación. Si la pendiente fuera igual a 0, entonces esto se asocia con las funciones constantes, o dicho de una manera más simple, con las rectas horizontales. Y como caso especial, cuando la pendiente no está definida, esto entonces está asociado a las rectas o a las líneas verticales, ¿sí? Este es un breve resumen de lo que hemos venido explicando en los anteriores tutoriales y que ahora lo vamos a aplicar para resolver este tipo de ejercicio. Bien, entonces lo primero que voy a hacer y lo que no me causará dificultad es ubicar el punto en cuestión. El punto de coordenadas menos 2 con menos 4. Entonces menos 2 en X, estoy aquí, y de ahí menos 4 en Y, tengo que bajar y llegaría entonces a esta posición. Aquí está ubicado entonces el punto que nos da como información el ejercicio, el de coordenadas menos 2 en X y menos 4 en Y. Bien, ahora lo importante es analizar la pendiente. ¿Cómo vamos a ocupar esta información para poder trazar la línea? Bueno, con el valor de la pendiente es un valor mayor a 0, ¿verdad? Es positivo. Y si es mayor a 0, sé que la gráfica tiene que ser creciente. Mira, ya tengo una idea de cómo tiene que trazarse esta línea. La inclinación de la línea tiene que ser de esta forma, ¿sí? Pero necesito algún dato más para saber exactamente cómo va a estar ubicada esa línea en el plano cartesiano. Por un solo punto no puedo todavía definir con claridad. Bien, entonces vamos a centrarnos en el análisis de la pendiente. Algunos elementos importantes. Cuando tengo, por ejemplo, así la fracción 2/3, que es el valor de la pendiente, debo tomar en cuenta de que este resultado se puede obtener de dos fracciones. La primera sería más 2 sobre más 3, pero la otra opción también es menos 2 sobre menos 3, porque si aplico la ley de signos, si yo sé que al dividir dos cantidades del mismo signo, positivo para positivo o negativo para negativo, el resultado me va a dar positivo. Entonces tendría dos alternativas y ya voy a indicarte cuál de ellas es la correcta, o cuál de ellas es la que nos conviene, porque ambas son correctas. Más bien, cuál de ellas nos conviene para analizar en nuestro ejercicio. Bueno, regresando entonces acá, tomemos ahora como referencia la definición inicial de la pendiente, ¿sí? Que es variación en Y sobre variación en X.
Y fíjate que ahora nos dan el valor de la pendiente. Es decir, que esto es igual a 2/3. Lo cual quiere decir que la variación en Y va a estar asociada con el valor de 2 y que la variación en X va a estar asociada con el valor de 3. ¿Sí? Pero tomando en cuenta que hay dos posibilidades, ¿sí?, de que numerador y denominador sean positivos o que numerador y denominador sean negativos, la forma en la que escojo la fracción más adecuada es recordando que en las funciones nuestro análisis es siempre de izquierda a derecha. ¿Qué implica eso? Si en el eje X yo estoy analizando de izquierda a derecha, quiere decir que en X siempre tengo que analizar en sentido positivo, porque estoy yendo hacia la derecha. Si es que ese es el parámetro, entonces esta es la fracción que me va a servir, porque aquí entonces X es positiva. Si bien aquí se cumple la ley de signos, pero no voy a trabajar con esta fracción, no me conviene. Por el análisis, repito, que se hace en las funciones. Al ser de izquierda a derecha, X entonces tiene que ser positivo. Por lo tanto, el valor de Y en este caso también es positivo. Bien, entonces recuerda, para X positivo, para Y en este caso también es positivo. ¿Cuál es la conclusión de esta parte? ¿Sí? La conclusión es que la variación en Y va a ser igual a 2 unidades positivas, ¿sí?, lo cual quiere decir que hay que subir 2 unidades, mientras que la variación en X será de 3 unidades positivas, lo cual significa que hay que moverse hacia la derecha. Este es el significado que tiene la pendiente de una recta, que por cada 3 unidades que me muevo horizontalmente, ¿sí?, en cambio, en el eje vertical, en el eje Y, va a haber una variación de 2 unidades. Traslademos esto al gráfico para que lo entiendas mejor. Estamos ubicados en este punto que es el que tengo como dato del ejercicio. Entonces, a partir de aquí, tengo que moverme 3 unidades hacia la derecha. Entonces voy contando. Aquí tendría 1, de acuerdo a la escala. Obviamente tienes que tener mucho cuidado con la escala en la que estás trabajando. En la cuadrícula que yo uso aquí, cada cuadradito es una unidad. Por lo tanto, al moverme aquí, un cuadradito es una unidad. Aquí son 2 unidades. Y aquí entonces llego a la tercera unidad. Ya me he movido de esta posición acá 3 unidades a la derecha, y a partir de aquí entonces tengo que subir 2 unidades. Esa es la variación en Y. Bien, entonces de aquí subo 2 unidades y estoy ubicado ahora aquí, y ya tengo entonces otro punto por donde debo trazar la recta. Y si tengo un punto más con relación al primero que era el original, ya puedo trazar la línea. Y para verificar que todo esté bien, voy a ubicar 2 puntitos más. Mira, a partir de este punto nuevo, nuevamente aplico el concepto de la pendiente. Variación en Y sobre variación en X. Empiezo siempre con la variación en X, ¿sí? 3 unidades hacia la derecha. Entonces, de aquí me muevo 3 puestos. 1, 2, 3. Estoy ubicado allí. Y de ahí tengo que subir 2 unidades. Subo 2 unidades. Aquí tengo 1, 2. Estaría en esta posición. Y de ahí puedo continuar nuevamente con la misma pendiente. 3 unidades hacia la derecha. Tendría 1, 2, 3. Estoy aquí. 3 unidades a la derecha. 2 hacia arriba. Tengo aquí 1, 2. Tengo este conjunto de puntos. Y ahora voy a verificar que todos esos puntos pasan por una sola recta. ¿Sí? Tú lo haces con más precisión en tu cuaderno, utilizando la cuadrícula, tu regla o tu escuadra. Y aquí entonces podemos darnos cuenta que hay una sola recta que atraviesa todos los puntos que hemos marcado como referencia, y ya tenemos resuelto el ejercicio. ¿En base a qué? Simplemente a conocer un punto por donde pasa la recta,
Pero ahora el dato importante es el valor de la pendiente. Y mira cómo cumple todos los parámetros. Esta es una recta creciente, justamente porque la pendiente es positiva. Fíjate este escalonamiento que se va formando, ¿sí? Esta como escalera que vamos formando, en donde siempre la variación en X es de 3 unidades. ¿Sí? Siempre la variación en X es de 3 unidades hacia la derecha, mientras que la variación en Y es de 2 unidades hacia arriba. ¿Sí? Con esta información es suficiente para poder graficar, ¿sí? En base a estos datos. Reforcemos el conocimiento con este nuevo ejercicio. Nos piden asimismo graficar en el plano cartesiano la recta que pasa por el punto 0, menos 3 y tiene pendiente igual a 3. ¿Sí? Bueno, nuevamente recuerda estos elementos de la pendiente, sus características, sus propiedades y analicemos entonces el ejercicio. Nos piden graficar en el plano cartesiano una recta que pasa por este punto, 0 en X menos 3 en Y. Voy a ubicar entonces ese punto en el plano cartesiano, 0 en X, me mantengo en el origen, menos 3 en Y, tengo que bajar entonces 3 unidades y el punto entonces lo tengo ubicado aquí. Este es el punto de coordenadas 0, menos 3. Nos dan como valor de la pendiente el valor de 3. Voy a ponerle aquí m igual a 3. Entonces, al ser un valor positivo, ya sé que la gráfica tiene que ser creciente. ¿Sí? Debe tener entonces este tipo de inclinación. Tiene que estar de esta forma. De alguna de estas rectas tiene que ser la gráfica. Solo sé que entonces debe ser creciente, pero ya tengo una idea de cómo tiene que ser la gráfica. No voy a esperar trazar una gráfica de esta forma, porque ese sería un caso decreciente. Bien, ahora ¿cómo vamos a analizar si la pendiente es un número entero? Porque recuerda que, de acuerdo a lo que hemos visto, la pendiente hay que analizar como la variación en Y sobre la variación en X. Necesito un valor para la variación vertical y otro valor para la variación horizontal. Y en este caso solamente nos están dando un número entero. ¿Cómo solucionamos eso? De la siguiente forma. Todo número entero, o un número natural también, equivale a escribirlo como una fracción en donde el denominador es 1. Y de esta forma ya tengo solucionado este inconveniente. Ya puedo ver dos cantidades, una en el numerador, el 3, y otra en el denominador, que es el 1. Bien, como vimos en el anterior caso, si bien tengo dos opciones para trabajar, pero recuerda que la condición es que el valor en X siempre sea positivo, ya que nuestro análisis siempre va de izquierda a derecha, lo cual implica que X debe ser positivo, y para que el resultado final sea 3 positivo, pues no tenemos otra opción que el numerador también sea positivo, ya que de esta forma, al aplicar ley de signos más y más, nos da también más, nos da el positivo. Entonces, con esta observación, vamos a poner de esta forma, que la pendiente, que es variación en Y sobre variación en X, equivale al número 3 sobre 1. Y con ello entonces estamos definiendo que la variación en Y, la variación vertical, tiene que ser de 3 unidades hacia arriba, mientras que la variación en X tiene que ser solamente de 1 unidad hacia la derecha. Eso es en resumen lo que me está indicando el valor de la pendiente. ¿Sí? Que si la pendiente vale 3, significa entonces que por cada una unidad que me mueva hacia la derecha, tengo que subir 3 unidades o tengo que moverme 3 unidades hacia arriba en el eje vertical. Bien, ¿desde dónde hago esos movimientos? Pues desde el punto que tengo como referencia, el punto de coordenadas 0, menos 3. Entonces, estoy en este punto y de aquí entonces, ¿qué debo hacer? Moverme un puesto o una unidad a la derecha. De acuerdo a mi escala, aquí me muevo un puestito hacia la derecha, ya estoy en esta posición y de aquí tengo que subir 3 unidades. Entonces 1, 2,
3. Llego a esta posición. Ya tengo aquí el otro punto que necesito para trazar la gráfica, porque con 2 puntos es suficiente para trazar una línea recta. Pero para estar seguro voy a trazar un par de puntos más, ocupando el mismo concepto de la pendiente. A partir de este punto, entonces, me muevo una unidad hacia la derecha. ¿Sí? Estaría aquí en el puesto 2 de X y de aquí debo subir 3 puestos. Entonces, 1, 2, 3. Aquí entonces está el otro punto. Y voy a sacar un puntito más. ¿Sí? Para ello entonces voy a borrar esto, que necesito un poco más de espacio. Y nuevamente, concepto de pendiente, variación vertical sobre variación horizontal. Siempre empiezo con la variación horizontal, porque recuerda que en las funciones lo que analizo es cómo varía la variable y cuando x aumenta. Entonces, en este caso x es un puesto a la derecha, un puestito a la derecha, y de aquí subo 3 puestos. 1, 2, 3. Llego entonces a esta posición. Mira, tengo estos 4 puntos. Y entonces lo que voy a hacer ahora es trazar una recta que atraviese estos puntos. ¿Sí? Ahí tenemos aproximadamente, tú lo haces mejor en tu cuaderno. ¿Sí? Debemos verificar que haya una sola recta que atraviese todos los puntos en cuestión y ya tenemos entonces aquí resuelto el ejercicio. Fíjate, tenemos una recta que pasa por el punto de coordenadas 0 en X menos 3 en Y y cuya pendiente vale 3. Aquí tú puedes observar claramente cómo es la variación, ¿sí? En X hay una unidad que se mueve siempre hacia la derecha, mientras que en Y hay una variación de 3 unidades. Y siempre vas a ver que se forma este tipo de escalera, hay este escalonamiento que siempre se mantiene igual porque la pendiente no puede cambiar. Estamos hablando de una sola recta cuya pendiente está bien definida. Y con ello entonces hemos logrado el gráfico de esta recta. Veamos ahora el caso en que la pendiente es negativa. ¿Sí? El ejercicio se propone graficar en el plano cartesiano la recta que pasa por el punto menos 5,4 y tiene pendiente igual a menos 3 medios. ¿Sí? Entonces, para resolver el ejercicio en base a lo que ya aprendimos anteriormente, vamos a ubicar el punto en el plano cartesiano, ¿sí? Coordenadas menos 5,4. Entonces menos 5 en X, estoy ubicado aquí y de aquí subo entonces 4 unidades y entonces tengo aquí la posición del punto que debo analizarlo. ¿Sí? Ya tengo entonces ubicado aquí. Como sé que la pendiente ahora es negativa, se debe cumplir esto. Pendiente menor a 0, la gráfica debe ser ahora decreciente, es decir, debe tener esta inclinación. Sé que esta línea tiene que tener esta inclinación, ya sea de esta manera, de esta otra, bueno, es lo que vamos justamente a descubrir. Pero ya sé de antemano que su monotonía es decreciente, entonces ya tengo una noción. Analicemos entonces nuevamente la pendiente de la recta en base a esto. Pendiente es igual variación en Y sobre variación en X. Pero también hay que tomar en cuenta ahora el signo. A ver, revisemos. La fracción menos 3 medios. ¿Sí? Esta puede provenir de 2 posibilidades, de 2 fracciones. La primera sería más 3 sobre menos 2 y la otra opción sería menos 3 sobre más 2, ¿verdad? Ambas fracciones, al aplicar la ley de signos, nos dan como resultado una fracción negativa. Si más para menos o menos para más, al final me da negativo. ¿Cuál de ellas ahora es la que me sirve para hacer el análisis? Recuerda entonces que nuestro análisis en el eje X siempre va de izquierda a derecha, lo que implica que X siempre será positivo. Eso acuérdate para que no te confundas. X tiene que ser positivo, por lo tanto aquí tengo que X es positivo.
Entonces, esta es la fracción que me sirve. La de acá, si bien por la ley de signos cumple y todo está bien, pero no me conviene en el análisis de la función lineal porque aquí x en cambio es negativa. Y recuerda, en nuestro análisis siempre en x es de izquierda a derecha, lo cual implica que x debe ser positiva y por lo tanto aquí el negativo le pertenece a y. Por lo tanto, bajo ese análisis, la pendiente m, que es variación en y sobre variación en x, equivale a menos 3 sobre más 2. Y con esto entonces, ¿qué estoy indicando? Que la variación en y es de 3 unidades, pero ahora hacia abajo porque es negativo. Mientras que la variación en x es de 2 unidades, pero esto siempre hacia la derecha. ¿Por qué? Porque en el caso de las funciones siempre el análisis en x es de izquierda a derecha y justamente lo que queremos ver es qué sucede con la variable y. Si aumenta, si disminuye o se mantiene constante cuando x aumenta, ¿sí? Entonces recuerda esto, siempre x tiene que ser positiva. Hecho este análisis, paso entonces a graficar esta condición en el plano cartesiano. Entonces, a partir de este punto, ¿qué es lo que me indica la pendiente de la recta? Que debo moverme 2 puestos hacia la derecha. Perfecto, desde aquí y con la escala que ya se ha escogido, 2 puestitos a la derecha, estoy en esta posición. Y ahora, desde aquí, bajo 3 unidades. Ya no subo, sino que ahora tengo que bajar. 1, 2, 3. Aquí está entonces el otro punto y con estos 2 puntos ya puedo trazar la recta, no tenía ningún problema, pero para verificar que todo esté bien voy a seguir con el escalonamiento y tener unos 2 puntos más de referencia. Entonces nuevamente a partir de este punto, ¿qué debo hacer? Moverme 2 puestos a la derecha. Tengo entonces 1, 2, estoy en esta posición y de aquí bajo 3 puestos, 1, 2, 3. Aquí entonces está la nueva ubicación. Y aquí repito una vez más el proceso. 2 puestos a la derecha. 1, 2 puestos a la derecha. 3 puestos hacia abajo. 1, 2, 3. Listo. Ya tengo entonces algunos puntos. Y entonces lo que voy a verificar únicamente es que hay una sola recta que atraviesa estos puntos. ¿Ya? Tenemos entonces la ubicación de los puntos y ahora trazo una sola recta que los debe atravesar. Y aquí entonces ya está la gráfica de la recta que cumple estas condiciones. Pasa por el punto menos 5,4 y tiene una pendiente de menos 3 medios. Y aquí mira cómo todo va cuadrando bien. Al ser una pendiente negativa, la gráfica es decreciente, porque mientras x aumenta 2 unidades hacia la derecha, en cambio mira que y disminuye 3 unidades. Aquí está el valor de menos 3. Nuevamente, aquí hay una variación de 2 unidades hacia la derecha, por eso es positivo, y hacia abajo tengo una variación de 3 unidades. Lo mismo acá, tengo una variación de 2 unidades hacia la derecha y de 3 unidades hacia abajo, por eso es negativo. Y con eso tenemos ya la gráfica de esta recta. Para reforzar nuestro conocimiento, resolvamos este ejercicio. Nos piden graficar en el plano cartesiano la recta que pasa por el punto menos 2,6 y tiene pendiente igual a menos 4. Bueno, tú ya te debes estar imaginando cómo es el proceso de resolución en base a lo que hemos visto justamente en los anteriores ejemplos. Entonces, voy a ubicar este punto en el plano cartesiano, menos 2 en x, 6 en y. Entonces, menos 2 en x tengo aquí y 6 en y tengo que subir 6 unidades. Llego justamente al valor de 6 para y entonces tengo aquí ubicado el punto. Entonces sé que por este punto tiene que pasar una recta con la condición de que su pendiente valga menos 4.
Menos 4 es un valor negativo, es decir, la pendiente es menor que 0, por lo tanto ya sé que la gráfica debe ser decreciente, debe tener este tipo de inclinación. No puedo esperar tener una línea de esta forma, no, porque al tener ya el valor de la pendiente al menos ya sé cuál va a ser su monotonía. Ya sé que va a ser decreciente y ahora tengo que definir exactamente cómo va a estar graficada esa recta. Bien, para ello vamos a hacer el análisis de la pendiente, este número menos 4. Entonces, primero, para poder observar el valor que corresponde a la variación en y y a la variación en x, debo formar una fracción. En el caso de los números enteros, este número se lo puede escribir como menos 4 sobre 1. Siempre que tengas un número entero, simplemente le colocas el denominador 1, ya que menos 4 dividido para 1 es igual a menos 4. No estamos alterando el valor, solo lo estamos escribiendo de otra manera. Y así justamente es como lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque de esta manera x, ¿sí? Que el denominador en este caso corresponde a la variación en x, ¿sí? Este 1 es positivo y y entonces es negativo. Recuerda que en este análisis siempre x tiene que ser positivo, porque la otra opción de obtener el número menos 4 también podría ser tener 4 dividido para menos 1, ya que esta división también me da como resultado un signo negativo. Por la ley de signos, más y menos da menos. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que este menos 1 que correspondería a x no cuadra con el análisis que se aplica en la función lineal. Recuerda que en este tema nuestro análisis en x siempre es de izquierda a derecha, lo que implica que x siempre va a ser positivo. Entonces este no nos conviene. Por eso dejamos ya listito aquí, ya está listo entonces el análisis. Bien, entonces con ello la pendiente, que es igual a menos 4, corresponde a menos 4 sobre 1, lo cual implica entonces que la variación en y es de 4 unidades, pero como es negativo, esto tiene que ir hacia abajo. Mientras que la variación en x es igual a 1, este siempre va a ser positivo, y entonces eso significa que va hacia la derecha. ¿Sí? Esta es la parte más importante que quiero que la comprendas muy bien. ¿Sí? Que el significado entonces de la pendiente, variación en y sobre variación en x, significa que por cada unidad que me muevo hacia la derecha, tengo que bajar 4 unidades. ¿Sí? Esa es la idea de la pendiente de una recta. Entonces, ¿dónde paso esta información al dibujo? A partir del punto con el que estábamos trabajando. Entonces, a partir de esta posición, ¿qué me indica la pendiente? Que debo moverme un puesto hacia la derecha. Bien, desde aquí me muevo un puestito nada más, de acuerdo a la escala con la que estoy trabajando. Y desde esta posición tengo que bajar 4 unidades. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Listo, estoy ahora aquí. Esta es la nueva posición, aquí está el punto, y con estos 2 puntos ya puedo trazar una recta. Y para verificar que todo esté bien, voy a asimismo ubicar 2 puntitos más. A partir de esta nueva posición, repito el proceso. Un puesto a la derecha, un puestito a la derecha, 4 puestos hacia abajo. Desde aquí 4 puestos hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Estoy aquí. Vuelvo a repetir el proceso. Un puesto a la derecha, 4 puestos hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Listo. Si todo está bien, todos estos puntos deben pasar por una sola recta. Esa es la condición. Todos los puntos deben pasar solamente por una línea recta, que justamente la estoy trazando en este momento. Tú lo haces con más precisión que yo en tu cuaderno, pero aproximadamente tengo aquí ya mi gráfica. Y entonces ya puedo observar claramente que tengo una línea recta que pasa por el punto de coordenadas menos 2 en x, 6 en y, y cuya pendiente es igual a menos 4. Negativa, recta decreciente. Nos cuadra perfectamente. Y la pendiente menos 4, ¿qué significa? Un puesto de variación hacia la derecha, 4 puestos de variación
verticalmente, por eso pongo negativo porque va hacia abajo. En este otro escalonamiento, un puesto de variación a la derecha, 4 puestos de variación en forma vertical. Lo mismo aquí, un puesto de variación hacia la derecha, creo que aquí lo podemos ver con más claridad. Esto se va a la derecha y esto se va hacia abajo, 4 unidades. Y siempre tengo ese escalonamiento, mira, ese escalonamiento siempre se repite, eso me va dando la guía de cómo ubicar los puntos y con ello ya tengo hecha la gráfica respectiva. Para finalizar este tema, revisemos este par de ejercicios. Nos piden entonces graficar las rectas de acuerdo a las indicaciones dadas. En el literal A, hay una recta que debe pasar por el punto 4,2 y su pendiente es 0. Revisemos este primer caso. Entonces, voy a ubicar el punto por donde debe pasar la línea. Las coordenadas están dadas aquí, 4 en X, 2 en Y. Entonces, aquí tengo 4 en X, subo 2 unidades y ahí llego entonces al valor de 2 para Y. Y entonces tengo aquí ubicado el punto. La condición, que debe haber una recta que pase por este punto cuya pendiente sea 0. En este caso no hay que hacer un análisis muy detallado, más bien tenemos que acordarnos de estos elementos que justamente te los he puesto en este resumen. ¿Qué pasa cuando la pendiente es igual a 0? Se trata de una función constante o en palabras más simples, se trata de una línea horizontal. Eso es todo lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿sí? En palabras más sencillas, nos ha pedido que grafiquemos una recta horizontal que pase por este punto. Entonces, simplemente aquí hay que graficar una recta horizontal. Es todo lo que hay que hacer y esta sería entonces la respuesta para el literal A. Nada más que eso. Y ahora revisemos el literal B. Nos piden entonces trazar o graficar una recta que pase por el punto de coordenadas menos 4,0 y su pendiente no esté definida o que no está definida la pendiente de esta recta. Entonces, el primer paso, ubicar este punto en el plano cartesiano. Coordenadas menos 4 en X, 0 en Y. Menos 4 en X, 0 en Y, entonces significa que es este punto. ¿Ya? Por este punto debo trazar una línea, una recta, con la condición de que su pendiente no esté definida. ¿Y cuándo se da esta situación? La pendiente no está definida únicamente en las rectas verticales. Por lo tanto, el ejercicio lo que nos está pidiendo, en palabras más sencillas, es que tracemos una recta vertical que pase por este punto. Es todo lo que nos pide el ejercicio. Entonces, ubicado el punto, únicamente debo trazar aquí una recta vertical. Y entonces aquí tengo la gráfica correspondiente al literal B. Fíjate que en este caso no hay necesidad de hacer ningún análisis de variación vertical, variación horizontal. No, simplemente recuerda las características que tienen las rectas horizontales y las rectas verticales en cuanto al valor de sus pendientes.